El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello que les hablaba cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, llegamos así al tercer domingo de Pascua. La primera lectura que hemos escuchado hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En ella podemos observar la actitud de Pedro, quien, aprovechando el asombro de muchos después de haber sanado al paralítico a la entrada del templo, aprovecha para predicar en nombre de Jesús vivo y resucitado, para dar testimonio de su fe. Y en ese mismo discurso también llama a la conversión a los presentes, muchos de los que seguramente habían sido en cierta manera cómplices de la muerte injusta de Jesús, de su condenación. Lo interesante es ver cómo Pedro, al invitarles a la conversión, recalca algo que pudiera pasar desapercibido, pero es la clave para entender cuál es la intención de Pedro. No es la intención de condenar a estas personas, sino de ayudarlos a alcanzar la salvación. No es la intención de que ellos se sientan mal,
sino que se liberen del mal que han hecho para que puedan experimentar la paz de Dios. Pedro les dice primero, rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ellos nosotros somos testigos. Pero agrega, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia. La ignorancia, queridos hermanos y hermanas, es la que muchas veces nos lleva a cometer pecados de los cuales más adelante nos arrepentimos amargamente. Si supiéramos anticipadamente el mal que vamos a hacer cuando pecamos, el dolor que generamos en nuestros corazones y en el corazón de los demás, estoy seguro que no tomaríamos la decisión de pecar. Por varios años tuve la oportunidad de celebrar la misa y escuchar confesiones en una cárcel del condado de Dakota, en el estado de Nebraska. Allí pude escuchar muchas historias, pero una de ellas en particular me tocó el corazón. Un hombre que tenía aproximadamente para esa época unos 32 años, 33 años, enfrentaba un juicio y estaba resignado a recibir la sentencia, bien sea de cadena perpetua o de pena de muerte. Yo fui llamado para acompañarlo en esos momentos previos a la sentencia, para tratar de ayudarlo espiritualmente y pudiera estar listo para enfrentar la consecuencia de su delito. El resultado fue que fue condenado a cadena perpetua. En ese momento está pagando su condena en una cárcel federal de Nebraska. Pero posteriormente seguí visitándolo. Y en una ocasión, en una de estas conversaciones que sosteníamos, él me dijo: Padre, yo soy consciente que ni siquiera con 4 cadenas perpetuas yo pudiera reparar el daño que he hecho. No solamente a la persona que perdió la vida, no solamente a los padres y familiares de esa persona, sino a la comunidad a la cual él defraudó. Si él hubiera sabido el mal que iba a generar, no hubiera cometido ese delito. Si la persona que después de embriagarse supiera el mal que va a hacer cuando decide tomar el volante de un carro para luego eventualmente arrollar a una persona, seguramente no lo haría. Si la persona que cae en la infidelidad, el adulterio, supiera el dolor que va a causar en su esposo o en su esposa, el dolor y la tristeza que causará en sus hijos, que son los que más sufren, realmente no lo haría. Queridos hermanos y hermanas, la ignorancia no nos exime de la culpa. Es por eso que debemos pedirle al Señor nos dé la gracia de obtener la sabiduría de Dios para poder pensar en cierta manera como Dios, para poder querer lo que Dios quiere y de esa manera evitar, por la ignorancia, caer en pecados, repito, que no solamente me perjudican a mí, sino que perjudican a tantas personas que son realmente inocentes. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se le perdonen sus pecados. Termina Pedro, al menos en este pasaje que hemos leído.
Y de este mismo tema nos habla en la segunda lectura el apóstol San Juan, cuando nos dice: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. Esta es la clave, queridos hermanos y hermanas, para poder entender el por qué debemos arrepentirnos de los pecados cometidos. Porque tenemos a Jesús como intercesor. Y al reconocer nuestros pecados y al pedir perdón por ellos, Dios, en su infinita misericordia, nos otorga dos cosas: el perdón, del cual necesitamos, pero también las gracias que nos dan fortaleza para luchar contra el pecado e intentar no volver a caer en él. Nosotros no reconocemos el pecado para sentirnos desdichados. No, lo hacemos es para que podamos llegar a ser sanados por Dios. Cuando una persona va con un médico y le dice: me duele aquí, tengo este malestar, no es porque quiere seguir estando enfermo, sino porque quiere sanar. De la misma manera, cuando yo le digo a Dios: este es mi pecado, es porque quiero ser sanado espiritualmente por él. Si el enfermo no le dice al médico realmente qué le duele, cuál es el malestar, aunque el médico sea muy sabio, tal vez va a ser muy difícil para él dar con el problema, recomendarle un tratamiento eficiente. Así que la persona en humildad tiene que decir: este es mi problema. ¿Somos así de sinceros con Dios? ¿Buscamos realmente reconocer ante Él cuáles son nuestras culpas? Pero además de eso, San Juan nos dice: en eso tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice: yo lo conozco, pero no cumple los mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Esto me hace recordar que en varias ocasiones he tenido conversaciones con personas quienes se sienten orgullosos de profesar una fe light y de tener un Dios a su medida. Es decir, yo escojo los mandamientos que me es fácil cumplir y desecho los que no me son fáciles. Yo escojo cómo tener una relación con Dios, pero cuando Dios me exige, entonces lo ignoro. Esa no es la forma de vivir la fe. Tenemos que vivir íntegramente lo que Dios nos presenta. Tenemos que cumplir las expectativas de Dios en nosotros. No podemos hacer a un Dios a nuestra medida. No podemos vivir una fe a nuestra medida. Somos nosotros los que debemos ajustarnos a Dios y a su voluntad. Y por último nos encontramos con este pasaje del Evangelio de San Lucas, que es la continuación del encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Fíjense, ese texto nos dice que los discípulos iban a Emaús tristes y desconsolados. Jesús se les aparece en el camino y los acompaña. Les enseña las Escrituras y al partir el pan lo reconocen. Jesús desaparece porque se hace presente en la Eucaristía, en el pan partido. Pero no se queda en Emaús, regresa con ellos, presente en la Eucaristía. Porque cuando ellos llegan a Jerusalén y se encuentran con los demás, Jesús aparece una vez más para decirle: la paz esté con ustedes. Y ante la incredulidad de los apóstoles les dice: no teman, soy yo. Tóquenme y convénzanse. Come frente a ellos. No es fácil para los apóstoles entender que aquel hombre que fue apaleado el viernes, el domingo haya resucitado. Muchos de nosotros no hemos nacido en este país, hemos venido de otros lados. Y estoy seguro que muchos de ustedes han pasado tal vez por esta experiencia de que un familiar fallece
en su país de origen y ustedes no pueden ir a su funeral. A mí me ha pasado en varias ocasiones. Y un fenómeno que suele suceder es que, como yo no he estado allá para ver el cuerpo, el cadáver, como yo no he participado en su funeral, todavía mi mente no procesa esa muerte. Y en cierta manera, en mi subconsciente, yo pienso de que cuando visite el país, me voy a encontrar con esa persona. Pero la realidad es que no va a ser así. Porque si esa persona murió, pues ya no va a estar allí. A los apóstoles le pasaba al contrario. Ellos no es que no creen en la muerte, claro que creen en ella porque vieron a Jesús morir. Lo que se les hace difícil es cómo un hombre que queda apaleado puede resucitar al tercer día. Pero esa es la verdad. Jesús ha resucitado y con su resurrección nos muestra lo que será también nuestra futura resurrección. Jesús les explica el por qué ha sucedido esto. Les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras y los hace testigos de la resurrección. ¿Por qué Jesús se empeña tanto en que los apóstoles lo vean resucitado y crean en esa resurrección? Pues muy sencillo. Jesús sabe que después de su ascensión al cielo, serán esos hombres los que llevarán a cabo la obra de la evangelización. Serán ellos los que tendrán que dar su vida a causa del Evangelio. Y por eso Jesús quiere que ellos estén plenamente convencidos de que vale la pena dar la vida por el Evangelio. Y la intención de Jesús surge efecto, porque vemos que los apóstoles entienden finalmente el mensaje y entregan sus vidas al servicio de Dios y para el bien de nosotros. Y tan buena misión hicieron los apóstoles que hoy, más de 2000 años de que esto ha ocurrido, nosotros heredamos la fe. Gracias a la fidelidad y a la misión que ellos cumplieron. Ahora bien, y con eso termino, vayan despertando a la persona que tienen al lado que se durmió, por favor. Matthew Kelly, en su libro Redescubriendo el Catolicismo, dice algo muy importante. Él dice: la fe que hemos recibido en herencia no es solamente algo para nosotros, es también un don que yo debo custodiar para compartirlo con las futuras generaciones. El catolicismo, el cristianismo no puede acabar en nosotros, tiene que prolongarse a las futuras generaciones. Y es por eso que nosotros debemos ser auténticos cristianos, para que sus hijos, sus nietos, viendo la vivencia de su fe, puedan sentir también el mismo deseo de creer en Jesucristo, de predicar en su nombre e incluso de llegar a dar la vida por el Evangelio. San Jerónimo decía que pudiera ser que nosotros lleguemos a ser el único libro o la única página que muchas personas van a leer de las Escrituras. Es decir, yo soy en cierta manera palabra de Dios, porque hay personas que no tienen acceso a esto, y es por eso que yo debo vivir el Evangelio para que con mis acciones yo pueda predicar. Pero si yo no tomo en serio ese mandato, será muy difícil para ellos conocer al Dios que tú y yo decimos conocer. Pidámosle pues al Señor nos dé la gracia de tener la firme convicción de que vale la pena dar la vida por Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. Así sea.